De la palabra del Señor y voy a hacerle una anécdota que en cierta ocasión había en un pequeño pueblo un hombre que se llamaba Andrés y era conocido porque su carácter era fuerte, inquebrantable ante la adversidad. Sin embargo, la vida de Andrés no había sido muy fácil. Él enfrentaba diferentes guerras como las presentas quizás tú y las presento yo. Y había presentado blancos de calumnia, de competidores deshonestos y en sus familias habían conflictos de todo. Habían amenazas legales con quitarle la casa donde vivía y por diferentes generaciones. Y cualquier otra persona habría hecho lo que quizás yo hubiera hecho, lo escribía en Facebook. Hubiera peleado. Pero él todas las noches se arrodillaba, cerraba la puerta de su habitación, se arrodillaba y decía, a puerta cerrada, Andrés decía, Señor, mis manos son pequeñas para esta batalla, pero las tuyas son las que sostienen el universo. Yo no voy a pelear con mi fuerza, pero peleo con tu paz. Y cada día cuando el ruido del mundo se le presentaba y crecía dentro de él, el secreto que Andrés era que en la serenidad que él tenía, no era que él estaba una persona común, sino que él se encerraba cada mañana y le revelaba a Dios y Dios le revelaba a él cómo actuar. Lo asombroso es que cuando llegó el momento de reunirse con la comunidad, con todas las personas, a decidir el futuro del negocio y de la propiedad, los enemigos que llegaron allí para enfrentar a Andrés llegaron preparados para la violencia, preparados para ganarle la batalla. Y esperaban un hombre derrotado o furioso. Lo mismo pasa contigo y conmigo. El mundo espera una persona derrotada y furiosa. Sin embargo, Andrés entró en aquella sala con una paz imperturbable. Su sola presencia daba serenidad y emanaba una autoridad que desanimó a todos sus enemigos. Aquello confundió al enemigo. Y durante las reuniones, los argumentos de quienes lo calumniaban comenzaron a enfrentarse unos con otros. Y fue como si una mano invisible sacara a luz toda la verdad. Uno de los principales personas que estaba en contra de Andrés, conmovido por ver la integridad y el silencio de él, terminó confesando sus malas intenciones y pidió retirar la demanda. No solamente Andrés conservó su casa, sino que aquellos que intentaron destruirlo terminaron pidiéndole consejo sobre cómo vivir esa paz. Y eso es lo que nosotros vivimos diariamente y por eso en esta mañana yo quiero hablarle de lo que sucede a puertas cerradas. Porque nuestras grandes victorias no pasan aquí al frente ni ahí, sino que nuestras batallas invisibles suceden cuando la habitación nuestra está cerrada, cuando lloramos, cuando clamamos, cuando detenemos la flecha de la angustia y decidimos que no vamos a vivir en injusticia, sino que vamos a proclamar victoria en el nombre de Jesús. Yo le invito a que abra la Biblia en Éxodo 12, 21, 27, la puede leer conmigo ahí. Y dice, Moisés mandó a llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. Tomen después un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en la casa de ustedes. Esta orden se respetarán ustedes y sus descendientes como una ley eterna. Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando tus hijos te pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes le van a contestar, este animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor. Cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por la casa de los israelitas que vivían en Egipto y así salvó ¿a quién? ¿A quién? ¿Y así salvó a quién? A nuestras familias. Durante mucho tiempo los egipcios vivieron felices en Gosén,
porque ellos habían sido invitados por José. Voy a hacerle un resumen corto, ¿verdad? José llegó allí por causa de sus hermanos, fue a la cárcel supuestamente por causa de la mujer del faraón, y fue allí que Dios lo sacó para un nuevo ministerio dentro como faraón. Y nosotros decimos, todo el tiempo cuando contamos esta historia decimos, no, porque los hermanos de José fueron los malos, los que los vendieron. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido, José jamás hubiera sido faraón. Escúcheme bien, si lo que a ti te está pasando hoy no fuera parte del propósito de Dios, tú no jamás llegarías al lugar que vas a llegar. Es necesario que pasemos por diferentes procesos para tener la victoria por la que tanto estamos pidiendo. Pero nos pasamos quejándonos de nuestros hermanos, de nuestro faraón, de nuestro Egipto, de nuestro Gosén, cuando son esos los que nos van a hacer conquistadores de la tierra prometida. Cuando hablamos de los hermanos de José, decimos que ellos son los culpables. Cuando hablamos de la mujer de Faraón, hablamos como que la mujer de Faraón lo difamó y fue esto y aquello, ¿cierto? Pero José no tenía nada que hacer a solas con la mujer del Faraón. Hay situaciones que nosotros no las buscamos. Podemos huir de ellas. Y aunque después acarrean consecuencias, cuando tenemos un corazón íntegro delante de Dios, Dios nos rescata nuevamente, pero nos enseña la lección. Culpamos a Faraón por nuestro exilio espiritual cuando es en nuestro exilio espiritual que aprendemos a ser guerreros. Unos pastorcitos que eran despreciados por los israelitas, que se mudaron a Gosén porque les regalaron una tierra y eran despreciados totalmente, ahora venían a trabajar haciendo ladrillo. O sea que ya no era un trabajo fácil. Pero usted se cree que unos pastorcitos hubieran podido dar 7 vueltas a Jericó, como decían ahorita. No. Tenían que estar fuertes para la batalla. Tenían que estar ya convencidos de que si ellos pudieron con las 10 plagas, iban a poder con todo lo demás. Y muchas veces nosotros comenzamos a quejarnos de nuestros faraones por nuestro exilio espiritual. Yo no estoy aquí donde yo debo estar porque me pasó esto, aquello, lo otro. Y no entendemos que es ahí mismo, ahí, en la cerrada de nuestra habitación, que Dios nos quiere enseñar lo fuerte, lo valiente que somos para enfrentar al mundo. Pero lo que había sucedido era que el pueblo de Israel se había convencido de lo que Faraón y los egipcios lo decían. Y hay mucha gente que nos sentamos en las bancas convencidos de que el milagro puede pasarle a otro, pero no en mi casa. Y nosotros tenemos que entender que el milagro no solamente ocurrirá en casa del vecino, sino que ocurrirá en mi casa. Que cuando se le ordenó que pintaran el dintel de las puertas, no era para que salvara a mi vecino, era para que salvara a mi casa. Y usted tiene que empezar a proclamar, creer, testificar y hablar como si eso ya sucedió. Pero estamos hablando como esclavos de los ladrillos cuando somos conquistadores de nueva tierra. Nos acostumbramos a hablar de esto nos pasó, aquello nos pasó, todo lo que nos ha pasado malo. Y no entendemos que nuestra liberación viene a escondidas en nuestra casa. Esta mañana yo había escuchado, por favor Angie, escribe esto por ahí, que Onis me debe el 10% de lo que gane de la canción. No sé si la he escuchado, pero Onis sacó una canción nueva, díganse lo que me debe el 10%. The Ones I Blame, se titula. Mire mi hermano, usted tiene que escuchar esa canción. Usted tiene que escucharla. Cuando yo estaba escuchando esa canción, yo no soy de mucho escuchar porque se me mete un Álvaro Torres por el medio, se me mete un Ricardo Montaner, yo no oigo mucha canción, pero estaba escuchando esa canción y yo la puse en repeat como 5 veces. ¿Por qué? Porque decía, muchas veces nosotros culpamos al que nos hirió sin darnos cuenta que actuamos igual que quien nos hirió. Y nosotros tenemos que entender que de la misma manera que yo soy víctima, yo he hecho de gente mi víctima. Y tengo que aprender que para romper las ataduras del mundo, del Egipto, yo tengo que ser completamente libre. Dejar de hablar de las cadenas y comenzar a hablar de la tierra prometida.
Hubieron cosas que le pasó al pueblo de Israel antes de salir de Egipto, antes de que cualquier plaga o milagro. La Biblia dice que los israelitas gemían a causa de la servidumbre y ese clamor llegó al Señor. La liberación comienza cuando el corazón reconoce que ya no puede más y clama a Dios en privado. Hay gente que tiene guerras en público y no es malo que tenga guerra en público. Lo malo es que después no nos dicen lo que pasó al final y no nos enteramos. ¿Te entiendes, verdad? Pero ¿sabes qué? Las batallas verdaderamente importantes deben ser tan y tan privadas suyas que nadie se entere hasta que sean testimonios. Que lo que usted esté pasando ahí sea entre Dios y usted, que nadie sepa lo que pasa hasta que usted diga, este es mi testimonio. Mire, dice la Biblia que el aumento de la opresión comenzó a ocurrir cuando Moisés le pidió por primera vez a Faraón que le dejara ir al pueblo. Y Faraón entonces le quitó la paja para hacer los ladrillos, pero le exigió la misma cantidad de producción. Los israelitas entonces tuvieron que esparcirse por todo Egipto buscando cómo hacerlo. Y esto generó una crisis de fe en el pueblo que se enojó contra Moisés por lo que él le había dicho, porque en lugar de mejorar, parecía que estaba empeorando. Y yo no sé si a ustedes le ha pasado eso, que va de mal en peor. Dicen que cuando pasa una cosa mala le pasan como 5 a la vez. Es como cuando dice, se muere alguien en el barrio, se mueren 5 a la vez. Yo estoy velando, 2 vecinos míos se rajaron la cabeza, yo estoy con los pies. No estoy usando ni taco, hermano, porque Pero ¿qué pasa? Ellos decían, esto va de mal en peor después que este hombre vino. Y muchas veces nosotros empezamos a ver que las cosas no salen como queremos. Y empezamos a escuchar lo que el mundo dice a nuestros oídos. Y comenzamos a dudar de lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y comenzamos a creerle a nuestro faraón. Dios ejecutó entonces juicio no solamente contra Egipto, sino contra los dioses de Egipto. Y cada plaga que había allí demostraba que el Dios de Israel era superior a las deidades egipcias que allí habían. No importa quién se levante contra ti, tu Dios es más grande que sus dioses. Tu Dios es más grande que el odio. Tu Dios es más grande que la ansiedad. Tu Dios es más grande que la depresión. Tu Dios es más grande que la difamación. Tu Dios es más grande que la crítica. Tu Dios es más grande de todo lo que está atacando tu vida en estos momentos. Y cuando todas estas plagas pasaron, dice la Biblia que después de la 4ª plaga se separó la tierra de Gosén. O sea, ya no hubo más plagas para Gosén, donde estaban los israelitas, pero sí hubo para los egipcios. Y ahí fue que ellos entendieron que Dios estaba obrando a su favor. Hubo un tiempo en que caminaron constantemente lado a lado, por decirlo así, en todas las plagas. La primera, la segunda, la tercera, le pasaban a ellos. Y ellos quizás pensaron, esto es casualidad. Ellos quizás empezaron a ver las cosas como, pues, esto es lo que pasa aquí. No fue hasta la 4ª plaga que ellos entendieron que Dios muchas veces permite cosas que tú puedas soportar, pero llega el momento en que dice, espérate, ahora empiezo a Dios a orar. Dios siempre, siempre, siempre hará distinción de sus hijos contra el mundo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios siempre te va a poner en alto. Y pasarás por las plagas, pero nunca ninguna de ellas llegará a tu morada. En las plagas que ellos iban a tener, quizás muchas personas las veían como que eran desastres naturales, sino que era un juicio directo contra pero en realidad era un golpe directo a los dioses de Egipto. Vino la plaga sobre la sangre, sobre el río Nilo. Y esto atacaba al dios de ellos, Hapi. Y el río que daba vida se convirtió ahora en muerte. El Nilo se había convertido en muerte. Esto quiere decir que fue un golpe a la economía de este país. ¿Y quién no ha pasado por esto? Todos hemos pasado por eso, ¿verdad que sí? La rana, que era la diosa de que... Esto me lo dijo Google, todos estos dioses, hermano. No se crea que esto fue fácil. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios hizo que las ranas aparecieran, fueron tantas y tantas y tantas que se convirtieron en molestias asquerosas. Imagínense, en mi casa gritamos por una. Imagínense por muchas. Antes teníamos una piscina de esas plásticas
y me dijeron, yo no sé si es verdad, me dijeron, pero yo lo creí y funcionó. Me dijeron que tenía que echar sal alrededor para que las ranas no se acercaban. Mira, que yo parecía que yo estaba ungiendo la piscina porque yo tiraba sal por todo alrededor para que las ranas no llegaran del miedo que le teníamos. Y las ranas, dice la Biblia, que estaban en todas partes, en la cama, en la comida, y representaban quizás la información tan grande que nosotros tenemos, porque mire, las redes sociales nada más nos dicen tantas y tantas cosas, las noticias, Dios mío, nos dicen tantas y tantas cosas, que si nosotros comenzamos a escuchar y no detenemos esas voces, nos quitan la paz y el enfoque de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que aprender a echarle sal a la rana, hermano, para que no se acerque, porque comenzamos a escuchar lo que el mundo dice y comenzamos a creerle lo que el mundo dice. Y mire, yo en mi casa quité las noticias locales porque yo me estaba enfermando. Yo decía, Señor, yo iba por la mañana. Ya Ojeda no habla, hermano, pero cuando Ojeda hablaba, yo iba fielmente peleando con Ojeda por la mañana y por la noche. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a dañar nuestra alma, nuestro espíritu. Llegamos enfermos al lugar de trabajo. Pues no, ahora yo empiezo a escuchar a alguien predicando casi siempre, porque cantando ya sabe quién se mete en el medio. Pero empiezo a oír algo porque quiero llegar a mi lugar de trabajo en paz. Y las ranas representaban eso. Era molestia para todos. Y esa incomodidad, quizás los judíos empezaron a verlo como más carga sobre ellos. Sin embargo, Dios estaba comenzando a obrar a su favor. Cuando vino la plaga de los piojos, que salieron de la tierra, era contra el dios de Gab. Y cuando ella se supone que debía bendecir, ahora castigaba a los egipcios. Y esto quizás podría representar las pequeñas irritaciones y las crisis que nosotros como humanos no podemos controlar. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero en mi trabajo yo entro en paz y a veces salgo en guerra, hermano. ¿Verdad? Y entonces son cosas que quizás nosotros no podemos controlar, pero demuestran que nosotros, aunque somos vulnerables y no tenemos el control de la situación, Dios sigue teniendo el control de la situación. Y después de eso, las plagas no afectaron a la israelita. ¿Por qué? Porque hubo una división. Mientras todo esto pasaba, esto era algo natural. Es como las guerras que estamos escuchando ahora. Esto tenía que pasar, aquello, lo otro. Y no entendemos muchas de las cosas que está pasando. Pero mire, es la manera de Dios decirnos, es momento de tú buscar tu paz en tu casa. Es momento de arrodillarnos en los secretos de nuestra habitación a tener compromiso con Dios. Nosotros no debemos compromiso con nadie espiritualmente que no sea con Dios. Seguir las reglas de la ley y nosotros vamos a ver una victoria en nuestra vida. Y dice la Biblia que cuando ellos habían llegado allí, como les dije anteriormente, ellos habían llegado como pastores. Y ellos creían quizás que iban a ser los más que mandan porque eran de la descendencia de José. Pero ¿qué pasó? El faraón que había puesto allí a José había muerto. Y la gente olvida, hermanos, la gente olvida. Y aquel faraón ya no sabía ni quién era José. Y aquellos que habían sido invitados de honor, ahora comenzaron a ser esclavos. Gosén había sido la mejor tierra para el pastoreo, pero para los egipcios era una abominación. Pero lo que ellos no sabían que era que el lugar que ellos despreciaban se había convertido en el único refugio seguro para toda una nación. Dios convirtió el lugar de desprecio en lugar de bendición. El lugar donde tú estás ahora y crees que estás pinchado, que ya no puedes estar más, ese va a ser tu lugar de bendición. Donde otros creen que es el lugar de tu desprecio, es en realidad un lugar donde Dios te va a levantar y van a ver quién es tu Dios. Porque hay batallas que tú no puedes pelear solo. Hay batallas que tú no puedes ir de frente a pelear con la boca, sino tienes que pelearlas de rodillas. Y comienzan las otras plagas que son la mosca, que puede ser que cuando los insectos vinieron y causaron un caos y todo quedó en desorden. Y lo vemos hoy. La corrupción moral y el desorden social está que corre por todos lados. Literalmente son como moscas. Usted se mueve aquí y ahí y nos quieren hacer creer que están bien.
Y nos quieren hacer creer como iglesia que están bien cuando no está bien. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios es pecado. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a vivir en santidad. Y luego vino la peste del ganado, que era un golpe contra Aro, que era la diosa en forma de vaca. Esto demostrando que ella era una simple figura ahí y no era nada más. Y esto quizás muchas veces nos pasa cuando se colapsa nuestro suministro. Yo no sé cuándo ustedes en la pandemia o en María tuvieron que, no estaban, yo no voy a hablar de esto porque toca raíces internas en mi casa, ¿verdad? Porque mi esposo me dijo que no iba a haber nada grande, que no comprara nada. Y María pasó por el patio de mi casa y teníamos 2 potes de salchicha y 13 personas en mi casa. Y no se iba nunca el agua y se fue. Y todavía yo estoy llorando y lamentándolo. Así que cuando él me ve que yo compro 5 potes de habichuelas, no pregunta, pues yo dije, ¿cuántos tienes ahí? Un poquito más que en María. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir de la provisión, ¿verdad que sí? Después vino la plaga de las úlceras. Mire, y no hubo médicos ni magos de Egipto que no pudieran sanar ninguna de estas. Y muchas veces nosotros nos obsesionamos que tenemos que estar bien, que tenemos que vernos bien. Ignoramos entonces la enfermedad de aquí adentro. Porque vernos lindos es bonito, pero estar lindo por dentro es mejor. Y estar espiritual sano es mucho mejor. Después vino la del granizo y fuego. Y el cielo que debía ser para lluvia de vida se convirtió en destrucción sobre la agricultura egipcia. Y entonces todo lo que ellos habían hecho quizás se había destruido. Luego vino la de la langosta, que devoraron el poco ganado que había quedado, demostrando que los dioses no podían ni proteger su comida. Y esto es que las adicciones muchas veces, los vacíos, devoran nuestro tiempo con Dios. Yo no sé si usted va a leer la Biblia. Yo estoy tan cansada hoy. A mí me ha pasado. No, a nadie le ha pasado. Válgame, oren por mí. O voy a leer la Biblia y se me cierran los ojos. Yo tengo déficit de atención hablando con Dios. Esto es verdad, hermano. Yo empiezo hablando un tema y termino hablando de 10 temas diferentes. ¿Sabes qué? Pero estas cosas son las adicciones a los vacíos que vamos permitiendo que interrumpan el tiempo, los sueños y las energías que Dios tiene preparados para nosotros. Porque van consumiéndonos poco a poco. Lo único que nos queda en esta vida, si usted se pone a pensar, todo pasa en la vida menos su relación con Dios. Y estamos permitiendo que tonterías derrumben lo más grande que tenemos, que es la promesa de un cielo eterno. Y entonces viene la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Y este era ya el juicio final contra el faraón, quien era considerado en aquel tiempo un Dios viviente, pero no pudo salvar a su propio hijo y se demostró que era un hombre mortal. Esta plaga era un ataque al legado y al futuro de la familia, la pérdida de la siguiente generación. Lo que parecía que venía a destruir también a Israel, vino a enseñarle que las grandes batallas se peleaban a puertas cerradas. Habían 3 propósitos en estas plagas, que era sacar a Israel de la esclavitud. Dios no te va a dejar todo el tiempo donde tú estás. Dios te va a sacar. Revelación, demostrarle al mundo que no eres tú, sino es que es Dios a través de ti obrando. Demostrar tanto a los egipcios y a los israelitas quién era el único Dios verdadero. Y tercero, justicia. Porque castigar la opresión y el orgullo de un sistema que se creía completamente divino. Dios va a hacer justicia donde quiera que tú estés. Pero escúcheme bien. Hay gente que jamás saldría de su lugar de esclavitud si no hubiese sido por el endurecimiento del corazón de un hombre. Hay gente que es tan fiel que se quedaría oprimida toda la vida y jamás vería el propósito de Dios en su vida. Cuando tú ves que Dios endureció el corazón de un hombre, pregúntate, ¿para dónde es que voy? ¿Cuál es la dirección que Dios me quiere enseñar? ¿Dónde es que me tengo que mover? En un mundo donde comenzamos a hacer resoluciones públicas, hay que hacer compromisos privados con el cielo.
Porque comenzamos a hacer nuestras resoluciones del año, que son muy buenas, aunque yo cumplo como 3 de 10, casi siempre, o 2 y media, casi nunca termino las 10. Pero es importante que nuestras resoluciones no las tiene que saber nadie excepto Jesucristo. Lo que planificamos hacer mañana, nadie lo tiene que saber excepto Jesucristo. Al pueblo de Israel, nadie lo sacó de Egipto, sino que lo empujó Dios a un futuro de promesas. El primogénito significaba futuro, significaba esperanza, significaba un legado. Y para que hubiera eso, ese primogénito debía ser salvo. Entonces vamos a hablar de lo que Dios nos exige a nosotros para llenarnos de un futuro de esperanza. Dice la Biblia, y leímos en los versículos 21 al 27, que Él mandó a buscar a todos los israelitas y le dije, vamos a matar los corderos, vamos a poner los cabritos, vamos a poner la sangre en una palangana, tomen manojos de las ramas de hisopo, las van a poner sobre el marco de la puerta. Y ahorita Nara decía, ¿usted se imagina 7 vueltas ahí todos los días, una vuelta? ¿Cómo lo verán? Si nosotros mañana cogemos un hisopo y comenzamos a pintar nuestras puertas, nuestros marcos, ¿qué dirán nuestros vecinos? Está dañando la fachada. ¿Cierto o falso? Se volvió loco. Hay cosas que el mundo jamás entenderán, pero son obediencias que nos traerán victoria. Cuando aquella gente pintó los marcos de la puerta con hisopo, mire, el hisopo no solamente era una herramienta, sino que era un símbolo de humildad. El cedro es como fuerza, valentía. Sin embargo, el hisopo era de humildad y la necesidad del humano de ser restaurado. Se dice que tiene, esto que está aquí, también lo busqué en Google, tiene propiedades antisépticas naturales. Y es interesante, ¿verdad?, que Dios eligiera esta planta para que físicamente ayudara a desinfectar para representar la limpieza del pecado. Mire esto. Al principio, cuando ellos pintaron ahí, es el vínculo, la unión de la humildad con la limpieza. Un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Tenemos que aprender a ser gente humilde. Y tenemos que aprender a ser una iglesia limpia y santa delante del Señor. El pensamiento antes era que el hisopo representaba como que era humilde porque nacía de las paredes. Y el mensaje que esta planta que ellos estaban pasando por el marco de las puertas nos estaba dando es que nuestro corazón debe ser un corazón humilde. Cuando David pecó dijo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Usar el hisopo era reconocer que no podía limpiarse a sí mismo, sino que necesitaba la intervención divina. Nosotros tenemos que vivir convencidos que por nuestra propia fuerza no vamos a lograr nada. Pero debemos vivir convencidos que aunque nuestras manos son pequeñas, nos sostiene el Dios del universo. Y sus manos son grandes, poderosas para rescatarnos de donde caigamos. El rociamiento del externo nos enseña que el hisopo se usaba para rociar la sangre y el agua. Que significaba que la pureza no venía de nosotros, sino viene de alguien más que es de Dios. Pero mire esto. El cierre del círculo no solamente comienza con la primera Pascua, con David en los Salmos, sino que cuando usted va a la cruz, cuando Él dijo, sed tengo, lea la Biblia, que dice que el hisopo allí se le puso vinagre y tocó los labios del maestro. Quiere decir que cuando nuestra humildad toca la sangre del maestro, ocurren milagros, liberación. La primera Pascua, el hisopo lleno, mire, todo el madero, ahí. Pero en el último con Jesús, cuando se llevó el vinagre a los labios del cordero, era dándonos la victoria que sigue fluyendo hasta hoy mismo. Y muchas veces nosotros no entendemos que lo que Dios comienza, Dios lo termina.
Creemos que Dios nos va a dejar a mitad, que nos vamos a morir en el desierto, que no vamos a llegar a la tierra prometida cuando Dios está preparando caminos donde no lo hay. Y no solamente eso, esta gente que ahora había pintado sus casas, estaban mostrando que había obediencia en sus palabras. Nosotros tenemos que aprender a ser una iglesia obediente a la voz de Dios. Escuchar qué es lo que Dios quiere en mi casa. Porque si yo quiero descendencia y que yo quiero que a través de mí llegue la bendición, yo tengo que atreverme a ungir las puertas de mi casa. Y pasarla por todos lados. Y dice que cuando los egipcios salieron de allí, perdón, ya yo saqué a los egipcios, ¿ven? Que cuando los israelitas salieron, no solamente salieron con sus ganados, salieron con oro y plata que le dieron los egipcios. Porque tú sabes que muchas veces Dios usa a tu enemigo para bendecirte. No saldrá con lo que tenías, sino que saldrás con más de lo que tenías. La salida de ellos fue de riqueza y de liberación después de 430 años. Pero el pueblo se había acostumbrado a gemir, a gritar y a echar la culpa a otros por 430 años. Y hay una iglesia que muchas veces tenemos esclavitud en nuestra mente pensando que los milagros no ocurren como ocurrían ayer. Cuando Dios nos está demostrando que cuando ocurrirán es cuando nos atrevemos a cerrar las puertas de nuestra habitación, orar, hablar y buscar intimidad con Dios. Nuestra santidad como iglesia no depende de mí. Nuestra santidad de iglesia depende de cada uno de nosotros. Lo que sucede, miren, mis batallas las tengo que ganar yo de rodillas, pero las suyas las tiene que ganar usted de rodillas. Cuando ellos llenaron aquellos de sangre, no fue, pinto una y se salvan 10. No, pinto una y si esa está marcada con la sangre del cordero, la salto y no mato a nadie. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Que la victoria es personal, que la victoria es a puerta cerrada, que no importa lo que usted vea, usted haga lo que el Señor le diga y siga caminando. Dice que cuando le dieron esa orden, ellos entendieron, dice, y esta orden se repetirá, a ustedes y a sus descendientes como una ley eterna. Y cuando le pregunten, dirán, cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto y así salvó a nuestra familia. Óigame bien, su casa por usted puede ser salvo. Su trabajo por usted puede ser salvo. Su comunidad por usted puede ser salvo. Pero usted tiene que dar ejemplo de lo que y ser obediente a la voz de Dios. Y que es difícil ser obediente a la voz de Dios. Especialmente en el trabajo, hermano, me da una cosa que el viejo hombre mío que no se murió en las aguas, se me levanta de repente aquí y quiere atacar. Y de repente digo, cálmate Maricel, cálmate, porque no es fácil escuchar la voz de Dios. No es fácil ser humilde cuando con uno no son humildes. No es fácil aguantar la boca cuando usted sabe que tiene la verdad. Pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos ser igual que los egipcios. Nosotros somos pueblo santo, escogido por Dios para tener una victoria segura. Dios no necesita este púlpito. Dios te quiere a puerta cerrada. No es lo que hagamos por Dios, es lo que hagamos con Dios. La voz que se levantó en el desierto fue una de un tartamudo. Y a veces Dios escoge gente que no queremos escuchar o no tenemos tiempo. A veces Dios nos habla a través de gente que nosotros no queríamos que nos dijera eso. O que consideramos, esa persona me está diciendo eso a mí. Bueno, Dios usó un tartamudo para dar un mensaje de victoria. Así que a veces tenemos que tener nuestros oídos más sensibles de lo que creemos a Dios y no del mundo. Antes de ser libres, Dios tiene que matar todos nuestros dioses. Y que muchos dioses vamos acumulando en el camino. Sin darnos cuenta le estamos levantando altar a cosas y gente que no merece estar en altares. Sin darnos cuenta comenzamos a creernos más y estamos derribando la oportunidad de que Dios obre con nosotros a puerta cerrada. Escúcheme bien. Nosotros no llegamos aquí como iglesia para decir que somos mejores que el mundo.
Llegamos aquí para demostrarle al mundo que si Dios restaura a este pecador, puede rescatar a cualquiera de los pecadores que hay allá afuera. Hay gente que no se atreve a acercarse a nosotros porque nosotros caminamos y creemos que sale una luz radiante. No yo, pero hay una gente que camina y cree que sale una luz radiante. Pues mi luz está fundida. Como Luma, prende y apaga, hermano, prende y apaga. Pero hay gente que constantemente se cree que cuando entra a un lugar ciegan a las personas con su espiritualidad. Y olvidan la humildad de que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por el pecador que está allá afuera. Que si no fuera por la sangre del Cordero, estaríamos allá perdidos en las calles todavía, sin salvación, sin perdón, sin rescate del alma. Y tenemos que aprender a cerrar nuestras puertas y dejar de culpar a lo que sucedió y comenzar a proclamar victoria en el nombre del Señor. Pero decir no solamente yo voy a conquistar, sino Dios me va a ayudar a conquistar. Porque muchas veces nos olvidamos, nos pasa como de Faraón, nos olvidamos de lo que Dios hizo antes y creemos que nos vamos a quedar aquí todo el tiempo. Y lo que el Señor nos está tratando de hacer entender es que aunque nos sentíamos libres, y ahora quizás nos sentimos atados, son estas ataduras las que Él quiere usar para su gloria y para su honra. Si tú estás hoy aquí atado a pensamientos negativos, yo vine a decirte que esta es la mañana de liberación. Si tú estás ahí culpando tu enfermedad, tu casa, tu compañero, quien te está hablando, yo vengo a decirte que ese corazón endurecido es lo que Dios está usando para llevarte a la tierra prometida. Yo vengo a decirte que débil no podías conquistar tierras, pero lo que está haciéndote fuerte en este momento te ayudará a llegar al propósito de Dios en tu vida. Pero muchas veces queremos que Dios nos use, ay sí, que no nos pase nada malo. Y en la bendición no viene no crecimiento, hermano. Son en los procesos, en los que lloramos, en los que gritamos, en lo que ya no puede más, que Dios forma nuestro carácter, que Dios forma nuestra mente, que Dios forma nuestro espíritu. ¿Saben que hay alguien que dice, no, porque yo no sé lo que pasó? Yo sí sé lo que pasó y por qué estoy ahí. Porque tenemos que entender que lo que a veces te pasa a ti o pasa a tu alrededor, muchas veces no son batallas para allá, sino son batallas para acá. Y que yo tengo que pelear aquí dentro, con el orgullo, con la vanidad, con el desprecio, con cosas que están tan y tan arraigadas a mí que yo tengo que liberarme para llegar a la tierra prometida con esperanza. Mire, Dios estuvo en el pasado, pero Dios no está en tu pasado. Dios está en tu presente y en tu futuro. Y pasamos hablando de lo que pasó, de lo que pasó, de lo que pasó y de lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Cuando nos llenemos de la esperanza que Jesucristo trae a nuestras vidas, cuando nos atrevemos a pintar las puertas de nuestra casa con la sangre del Cordero, cuando nos atrevamos a cerrar las puertas y a tener intimidad con Dios, veremos a un Dios de milagros como lo hemos soñado. Iglesias que muchas veces no hemos visto milagros por años. No porque Dios no sea el mismo, sino porque nosotros no somos los mismos. Tenemos que ser en santidad para buscar un pueblo que está perdido. Mire, el mundo está en guerra, el mundo está en adicciones, el mundo está perdido. Y nosotros somos los que le tenemos que enseñar que la sangre de Jesucristo nos saca de donde ellos están y nos trae a esperanza. Nuestra descendencia, tu casa, tu lugar, tu esperanza no comenzará por lo que yo haga o por lo que tu vecino haga. Tu victoria comenzará cuando tú te atrevas a actuar a favor de lo que Dios habló en tu casa. Vamos a estar en pie en esta mañana. Muchas veces nosotros no entendemos por qué suceden las cosas. Y muchas veces vivimos siendo víctimas de lo que nos sucedió. Y olvidamos que somos llamados a la victoria. Olvidamos, ahorita Nara cantaba, cambio hoy mis miedos. ¿Por qué?
por tu paz. Y muchas veces nos quedamos encajados en el miedo y olvidamos el que nos da la paz. Yo no sé dónde tú estás en esta mañana, pero si en esta mañana tú no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, yo te invito a que pases aquí en esta mañana, porque hay un futuro de esperanza para ti y para tu casa. Escúchame bien, para ti y para tu casa. Si en esta mañana tú necesitas del Señor, hoy es buena mañana para comenzar el año como resolución de tener intimidad con Dios. Y yo te invito a que hagas el paso más grande que cualquier ser humano pueda hacer: aceptar a Jesucristo como su Salvador. Pero si en esta mañana como iglesia tú estabas escuchando a Faraón, yo te invito a que pases al frente y comiences a escuchar a tu Dios. Si como iglesia estabas olvidando lo que Dios te habló, yo te invito a que tú pases esta mañana. Porque esta mañana puede ser la mañana en que tú marques las puertas de tu casa para bendición. Que esta mañana tú digas: ¿sabes qué, Señor? Yo voy a obedecerte. Yo voy a pintar las puertas de mi casa para que cuando venga lo que venga, salte mi descendencia y mi esperanza, para que sepan que tú eres mi Dios. Comencemos el año en intimidad con Dios. Comenzamos el año en una búsqueda personal con Dios. Que no escuchemos qué van a decir, qué van a pensar, cómo van a reaccionar. Pregúntese qué va a decir el cielo cuando yo comience a orar. ¿Cómo va a reaccionar los ángeles cuando me vean buscando intimidad? ¿Qué va a pasar en el cielo y en la tierra cuando yo cierre puertas y comience a creer que Dios está obrando a mi favor? Cuando usted quiera preguntarse qué la gente va a pensar, comience a preguntarse qué el cielo puede pensar. Porque en el cielo ocurren cosas grandes y comienzan a ocurrir aquí en la tierra. Seamos esa persona que se atreve a pintar los marcos de su casa con el hisopo, con la humildad, y traemos victoria a nuestras generaciones y a nuestra esperanza. Cansémonos de escuchar a Faraón, cansémonos de culpar al mundo, cansémonos de escuchar al que nos hizo, al que no nos hizo, al que hizo aquello. Olvídese de eso. Comience de nuevo a decir: ellos hicieron lo que hicieron, pero yo voy a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Deje de ser víctima y conviértase en un testimonio para el mundo. Que el mundo diga: tuvo la oportunidad de caer, de hablar, y mire, y solamente vivió con humildad. Pintó el marco de su casa y vemos un mundo de esperanza. Vamos a orar en esta mañana. Y si alguien quiere pasar, está invitado y vamos a orar con usted y por usted. Amén. Te damos gracias, Señor, porque día a día nos das la oportunidad de volver a intimidar contigo. Te pedimos que comencemos el año entendiendo que debemos vivir en santidad, que debemos vivir en obediencia, que debemos entender que muchas veces lo que nos sucede nos empuja a propósitos eternos. Que no vivamos víctimas del mundo, sino que seamos testimonios del cielo. Ayúdanos a entender que Egipto no es para siempre, sino que la tierra prometida es para nosotros. Ayúdanos a ser los guerreros que quieres formar de nosotros para conquistar a un mundo en decadencia. Ayúdanos, Señor, a pelear las batallas como tú las pelearías, a hablar como tú hablarías, a movernos como tú te moverías. Ayúdanos, Señor, a entender que el hisopo de la humildad, cuando carguemos con ello, y el toque de tu sangre, puede no solamente salvar nuestra vida, sino puede rescatar un mundo que está perdido. Te pedimos, Señor, que aprendamos a hacer compromisos contigo y no con la tierra. Que la misma voluntad que tenemos para obedecer cosas o señales, tengamos la misma voluntad para obedecer el cielo y su palabra.
Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz, escuchar tu voz, escuchar tu voz. Haznos sensible a tu voz, haznos sensible a tu palabra. Espíritu Santo, obra con nosotros de manera especial para que seamos testimonios de tu fidelidad. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.